Habíamos quedado fundamentalmente en el concepto de la escucha clínica la última vez. Y hoy vamos a seguir avanzando un poco más sobre el tema. Te voy a pedir por favor que cierres ahí, porque si no el ruido... El ruido de afuera no deja escuchar mi pensamiento. Entonces me cuesta como focalizar y concentrarme. Habíamos estado hablando que, como habíamos dicho en clases anteriores, la psicología clínica tiene una epistemología bastante entre convergente y divergente. Hay una tensión muy fuerte en la medida de que la psicología clínica no presenta un método ni un modelo único en cuanto a su quehacer y su realización. Podemos decir concretamente que la psicología clínica es una praxis en acción y es una reflexión sobre las narraciones del sufrimiento de los sujetos involucrados. Y cuando hablo de los sujetos involucrados, también estoy hablando de los terapeutas, analistas, psicólogos clínicos que están involucrados en el trabajo. Ya que el concepto central en psicología clínica, que es el sufrimiento psíquico, no es ajeno a ninguna actividad humana. Hay varios estudios en los últimos 20 años de lo que se llama el burnout a nivel de las psicoterapias, o sea, a nivel de los que trabajan en psicoterapia, los que son psicoterapeutas o psicoanalistas o como ustedes llámenlo. Todos los agentes involucrados en los procesos de transformación de la subjetividad, en el esclarecimiento y el discernimiento de los procesos de sufrimiento personales, unívocos, plurales, grupales, comunitarios, todos los agentes sociales que están involucrados también sufren un deterioro y un desgaste de sufrimiento denominado por efecto de estrés, denominado burnout, y que en ese sentido, en la medida de que somos conscientes de las cualidades de dicho desgaste, es fundamental desde el punto de vista ético que todo psicólogo clínico cada tanto entre al taller psicoterapéutico a desarrollar autoanálisis y análisis con otros, o sea, trabajarse con otros analíticamente, o sea, reflexivamente, o llámenlo como ustedes quieran, pero que sí cada tanto. No es cuestión de que, digamos, el código ético a nivel de psicoterapia, si bien contempla el hecho de que cada agente terapéutico, digamos, tiene que tener un proceso personal de esclarecimiento y discernimiento, lo fundamental es que esto sea realizado a lo largo de su vida y no exclusivamente en una sección de su vida, al principio, por decirlo así, y porque tiene una gran capacidad autoanalítica, que es cierto que uno la va produciendo y generando con el transcurso del devenir y del trabajo, por el hecho de que haber hecho un análisis en el año 1970 y pico, ¿no? Ya no necesito más, no sé si se entiende. El hecho de agarrar y decir, tengo claro mi complejo edípico o lo que sea, ¿no? O mis relaciones con mis ancestros y mi transgenealogía, etcétera, etcétera, no quiere decir que igual en el presente yo igual siga construyendo una serie de sintomatologías o de rasgos o afinando o reforzando rasgos caracteriales narcisísticos que cada uno de nosotros componemos en nuestra estructura. Entonces, en este sentido es que en la medida, y esto quiero aclararlo muy bien, en la medida que el sufrimiento es imposible de objetivarlo como un objeto externo a la condición humana, es imposible de objetivarlo y es posible de datificarlo, pero datificarlo no quiere decir objetivarlo. Y como más el sufrimiento está pegado a los devenires del desarrollo y de los cambios en la sociedad, ¿no? El mismo varía y cambia. Hay una cosa que en los últimos 20 años la psicología clínica ha podido constatar, que no podemos pensar al sufrimiento
como si fuera una sustancia inmanente en el sentido que es única y que tiene una característica transhistórica, o sea que una persona, un psicótico sufre lo mismo en el siglo XXI que en el siglo I. No lo podemos corroborar. O sea, no se puede datificar. Se puede sí datificar que hay un nivel de cantidad de sufrimiento, pero, digamos, no se puede como objetivar en las condiciones de lo que pretenden las ciencias experimentales o duras, ¿no? Llámese un aspecto de la física y de la química o de la biología. Ustedes saben que tanto la física como la química como la biología están en una zona también de incertidumbre en producción de teorizaciones, ya que hay zonas que son difícilmente objetivables. Objetivables en cuanto a la construcción de un objeto representacional unívoco que yo como modelo lo puedo trasladar en cualquier circunstancia y generando las condiciones de aplicabilidad experiencial y experimental yo las puedo volver a reproducir. Eso yo lo puedo hacer en biología en tanto y en cuanto guarde determinados parámetros, pero si me pongo a trabajar en otros parámetros de la biología, me voy a encontrar con una zona que no puedo reproducir la experiencia concreta. ¿Se entiende esto? Y lo mismo pasa con la física. Hay zonas de la física cuántica, ¿no?, por ejemplo, que son de difícil discernimiento objetivante. Esto ha llevado a que como la condición psíquica no es sustancialista, o sea que es una sustancia que podemos objetivarla, sino que es una condición que nos implica a todos, implica inclusive al observador y al investigador, digamos, en este caso puede ser un investigador, un psicoterapeuta, etcétera, etcétera, digamos, al quedar implicado en la estructura de relación, digamos, es imposible generar una objetividad creciente. De allí que se toma el concepto de objeto fractal, que surge de Merleau-Wolf, ¿no?, que es un matemático, ¿no?, que empieza a desarrollar la noción de objeto fractal como algo móvil que se mueve, como un objeto como circunstancialmente que situacionalmente adquiere una consistencia, pero que a posteriori, en el devenir de su proceso, va mutando y va transformándose. O sea, ¿qué quiere decir? Que no permanece estático, sino que se está moviendo. Estos objetos fractales se han trabajado matemáticamente desde Barenboim, digamos, como también se ha trabajado desde la topología matemática, desde la física, de la física cuántica, de la química, como las moléculas disipativas. Y yo les había puesto hace tiempo atrás, creo, no sé si fue en esta clase, el ejemplo de que el principal objeto fractal es en aquel que estamos constantemente en contacto. Que no solamente somos nosotros mismos, sino que hay un objeto fractal que estamos en contacto permanente. Y que sin embargo tenemos dificultades para generar niveles de objetivación. Podemos datificarlo, pero es difícil. Podemos tener niveles de previsibilidad y de prevención. Me refiero ni nada más ni nada menos que al clima. El clima es el objeto fractal. O sea, la atmósfera de este planeta es el gran objeto fractal que nos condiciona. Hoy andamos un poco más abrigados que hace un mes. Pero no solamente porque el eje de la Tierra se mueve, bla, bla, y eso es datificable y objetivable. El tema es que si hay viento, hay lluvia, o hay una calma chicha, como se dice, eso tiene que ver con niveles de predictibilidad, pero vemos que es un objeto que se mueve. Y por tanto son consistencias que si bien nos afectan en todas las dimensiones del planeta. El vuelo de una bandada de pájaros, ustedes la habrán visto en filmaciones y documentales, o de pronto las pudieron presenciar. Yo anteayer yo estaba en Maldonado, y daba la casualidad que estaba
estaba deteniendo el auto y veía un árbol, y en el árbol había por lo menos cerca de 2000 tordos negros. Y una bandada de tordos que estaban aposentados para pasar la noche en ese árbol. En la mañana, a las 5 de la mañana, cuando los tipos despegan, se despiertan, hacen una bandada y construyen figuras en el aire y después se dispersan. La figura que construyen es un objeto fractal. Un twister, un tornado, de los que observamos en las películas, a pesar de que acá ha habido algunos que otros, muy de vez en cuando, digamos, es un objeto fractal. Un huracán, digamos, en el Golfo, por ejemplo, grado 5, que adquiere 300 kilómetros por hora, entre 300 y 450, digamos, eso es un objeto fractal. Entonces, a lo que vamos es que la condición humana del sufrimiento y la conformación de la personalidad da cuenta también de un objeto fractal. La intención de Freud y posterior a Freud, o de varios contemporáneos de Freud, fue construir modelos mentales de este objeto fractal. Por eso nunca conformó a Freud los modelos que él construyó, inclusive, ¿no? Los fue modificando, ¿no? Empezó con el de la cubeta, el del peine, ¿no? En el capítulo 7. Termina armando uno que es como una cosa media rara ahí, el del yo y el super yo, como una especie de vejiga, hace una cosa media extraña, digamos, ¿no? Después, cuando introduce la tópica del narcisismo, también está metiendo otra cosa dentro del esquema mental, ¿no? Entonces, permanentemente, cuando habla del tema económico, pulsional, digamos, siempre está en una deriva muy difícil de poder discernir entre la pulsión de vida, pulsión de muerte, etc. O sea que constantemente Freud mismo ha estado elaborando y perlaborando constantemente un modelo de mente, ¿no? Que de alguna manera siempre le pareció como que respondía a algunas preguntas, servía operatoriamente para el campo de trabajo clínico, analítico, psicoanalítico, pero que también se le presentaba en base a la casuística y al encuentro con el clinos, o sea, con aquel que está inclinado y sufriendo, se encuentra también en una situación de que no le encaja el modelo, no sé si se entiende, o sea, que el modelo no es tan válido en algunas circunstancias y situaciones. Un psicoanalista como Goldberg, inglés, en determinado momento, como que a partir de en la década del 60, reformuló todos los modelos de mente que habían ideado los psicoanalistas y encontró como 24. Esto no quiere decir, pero no se ponen de acuerdo, no hay consenso. No, es imposible generar acuerdos básicos en la medida que el campo de trabajo se nos mueve fractalmente. Esta es la condición epistémica en la que estamos. Entonces estamos metidos en una epistemología de la posmodernidad. La epistemología de la modernidad no encaja con el psicoanálisis. Y el psicoanálisis se encontró haciendo un esfuerzo en la década de Freud tratando de convencer al resto de la comunidad científica de que era científico. Y tratando de construir modelizaciones para calmar a los cientistas de la época, que hoy en día, si vemos un epistemólogo como Bunge, es imposible, como Mario Bunge, es imposible que se ponga de acuerdo con un físico cuántico. No sé si me explico. Porque la epistemología cuántica es absolutamente divergente de los modelos empíricos, tecnos, de high-tech, ¿no? Que proponen determinadas ciencias o disciplinas científicas que están abocadas a determinado tipo de estudio, que por esa condición de objeto de estudio pueden objetivarlo de otra manera. No sé si me explico. Que no es invalidar sus conocimientos, pero que esos conocimientos no invaliden a estos otros. Y este es el punto en donde se encuentra la psicología clínica, en donde se encuentra que es, como muy bien decía Prigogine, premio Nobel en química, ¿no? Se encuentra en lo que él denominaba las ciencias narrativas.
La psicología es una disciplina de las ciencias narrativas y que por tanto, por albergar narraciones, tiene enormes dificultades de adecuarse a los modelos técnico-empíricos, metodológicos empíricos, y por tanto siempre su deriva y su tensión interna es monumental entre lo que son las neurociencias, que son objetivables, ¿no? Y por tanto la psicología cognitiva tiene un acercamiento a una orden epistémico muy objetivable, pragmático y empírico, y lo otro, que es el sufrimiento, digamos, a nivel de psicoterapias, que si bien hay psicoterapias cognitivas, se encargan de determinados cuadros, otros cuadros no los pueden albergar ni atender. Y de esos cuadros nos encargamos nosotros, los otros. Porque la construcción de la subjetividad humana es divergente, diversa, múltiple y en psicología clínica es situacionista. Todo abordaje clínico es situacionista. Y en este punto tenemos que ser muy claros cómo se desarrolla ese situacionismo. O sea, es en un presente, ¿no? En un aquí ahora conmigo, como decía Sartre, pero que ese punto de inflexión del se acumula la potencia del pasado y la potencia del devenir a futuro. El psicoanálisis en sus orígenes con Freud y toda la primera y segunda, tercera camada de psicoanalistas hasta la década de los 50, yo fecharía hasta Lacan, ¿no? Porque a partir de Lacan se genera otra situación, digamos. El psicoanálisis se centró esencialmente en los procesos de trabajo clínico analítico de un presente a sistemas regresionales hacia un pasado. Esa era como la perspectiva freudiana, en donde el pasado fundaba nuestro presente. Pero ese pasado no es un pasado de datos o de hechos, ¿no? Porque hay que entender que el hecho clínico, en el artículo de Queiroz está bastante desarrollado, el hecho clínico es una co-construcción que realiza el paciente con el terapeuta en transferencia. El hecho clínico es, en el psicoanálisis, eso. Para un psiquiatra, un hecho clínico es un dato sintomatológico que puede ser datificado. Puede ser decir, el viernes 5 de mayo del año 1960, yo estaba afeitándome y escuché la voz de mi madre que estaba muerta hace 15 años. O sea, yo puedo datificar eso. Puedo agarrar y asustarme y decir, yo escuché la voz de mi madre muerta hace 15 años y lo puedo datificar. Ese es un dato, esa es una situación, es un dato clínico, sintomatológico, que le sirve al psicoanalista, al psicoterapeuta, al psiquiatra, al epidemiólogo, ¿no? Como una situación. Yo puedo datificar que tuve un accidente de tránsito que me dejó tullido de por vida, con la rodilla destruida, la pierna izquierda destruida, y que esto significó un antes y un después en mi forma de ser. ¿Se entiende esto? O sea, yo puedo datificar un montón de hechos o situaciones específicas, pero cómo yo las voy a elaborar, eso es una complejidad mayor, ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que yo hago con esos datos? Yo fui abusada por mi padre cuando tenía tal edad, yo lo puedo datificar, pero ¿qué es lo que yo hago con eso? Es otra cosa. Y lo que yo hago, lo voy a hacer en el pasado, en el presente y en el futuro. Y el psicoanálisis inventó un dispositivo psicoanalítico, y ahí Echegoyen, en lo que le recomendamos de lectura, el viejo Echegoyen es un psicoanalista argentino de altísimo nivel, una personalidad absolutamente respetada en la comunidad psicoanalítica y científica
del mundo, digamos, fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y escribió un enorme manual. Él quiso hacer como una obra parecida a la de Ferenczi, ¿no? Y una obra parecida a la de Otto Fenikel, ¿no? Que fue un gran psicoanalista de la década de los 40, ¿no? Y Echegoyen dice que un tratamiento psicoanalítico, para él, para Echegoyen, siguiendo a Freud, porque es un hombre que sigue a Freud a la letra, son 5 sesiones semanales. Este dispositivo de 5 sesiones semanales lo que provoca son sistemas de regresión muy altos. Sistemas de regresión psíquica. O sea, provoca sistemas de regresión psíquico. El mismo dispositivo. No hay que hacer mucho esfuerzo. El único esfuerzo lo hace el paciente. Si el paciente entra en una transferencia de trabajo, como decía Bion, ¿no? Una transferencia de sujeto supuesto saber, como decía Lacan, que permite un abroquelamiento, un abrochamiento transferencial, contratransferencial por parte del analista, podemos estar garantizados que de alguna manera va a provocar este dispositivo de 5 sesiones semanales diarias, va a provocar sistemas regresionales en la medida que el analista que tenga sea medianamente hábil, no necesita ser un genio ni mucho menos, pero lo provoca. Ese era el punto de inflexión, el punto de acento en donde los psicoanalistas durante... El psicoanálisis tiene 100 años, diríamos los primeros 50 años, estuvieron como muy abocados a la problemática de la situación presente, pero en la indagación de las problemáticas del pasado. No solamente de los datos, sino qué es lo que había hecho el sujeto con esos datos, qué es lo que había elaborado, perlaborado, cómo había retrabajado, reconstruido sus pérdidas, sus logros, ¿no? Su sufrimiento, cómo lo había transformado su personalidad, cómo había alterado su conducta y cómo había producido nuevo tipo de fantasías y nuevo tipo de producciones psíquicas del inconsciente, cómo había sido alterado por esos datos, por esos hechos que eran significativos para esa persona. Aparte de eso, si vamos inclusive más aún en el descubrimiento freudiano del inconsciente, es decir, que hay un montón de hechos psíquicos que los reprimimos, o sea que no al lugar, ¿no? Que no los recordamos, que no los hemos olvidado, y que a veces viene alguno de nuestros ancestros, padre, abuelo, ¿no te acordás que pasó tal cosa? Y vos quedás como un pelotudo porque no te acordás, ¿viste? O sea, pasó tal cosa. ¿Ocurrió tal cosa? No me acuerdo. O sea, esa cosa de que la memoria a veces, ¿no? Bueno, eso se llama represión. Y eso quedó albergado en un lugar tópico de la mente del modelo de Freud, digamos. Y en algún lugar está registrado. Y eso es parte del trabajo analítico. Eso es parte del psicoanálisis. Con Lacan se produce una inversión sustancial. Por eso Lacan es tan importante y es bastante duro para con los mismos psicoanalistas. Es bastante duro porque lo que él va a decir es como un discurso en paralelo, a pesar de los esfuerzos del yerno, ¿no? Alain Miller, de tratar de compaginar la estructura de pensamiento de Lacan con la internacional psicoanalítica y tratar de amigarlo a Lacan, de hacerlo más light, más digerible, ¿no? El viejo Lacan era bastante revulsivo. Lo mismo le pasó a Pillon-Rivière cuando Pillon empezó a trabajar sobre otra dimensión de la problemática de la naturaleza humana y del sufrimiento, en donde la Asociación Psicoanalítica Argentina tuvo enormes dificultades de bancarle lo que estaba produciendo ese tipo. No sé si se entiende. O sea, políticamente se sintió horripilantemente mal porque estaba hablando de un fundador del psicoanálisis que estaba trabajando una zona que no era lo que era definido por la internacional psicoanalítica y ni por la estructura
del psicoanálisis, de la doxa. Y este es un problema de la institución. Hay un artículo que nosotros le recomendamos de Juan Pablo Jiménez, que es interesantísimo, en cómo se va construyendo la clínica en el psicoanálisis y las vicisitudes políticas, ¿no?, de las instituciones y de los procesos de idealización que todos tenemos en función de los modelos creados por nuestros ancestros. Procesos de idealización que de alguna manera en un psicólogo clínico funcionan como una manera de sujetarse y agarrarse, es como un andamio, pero no podemos quedarnos en el andamio, no sé si me explico. O sea, lo que Freud o Lacan o cualquier autor nos puede servir para pensar, no es que lo que él piense es lo que está pasando aquí conmigo, con esta persona, no sé si se entiende. Sino que, perdón, pero es imprescindible en una situación, o sea, hablamos del contexto situacional en una clínica, que no nos topemos con un idealismo teórico. O sea, para pasar del idealismo teórico a la situación real, es imprescindible hacerlo. Uno vive idealizando. El acto de la creencia es el acto de la constitución de la religión, y por tanto las religiones son la forma de gobernabilidad que asumió la historia. Y que hoy, inevitablemente, tú terminás creyendo. Todos creemos, idealizamos. Pero lo fundamental es saber que estás idealizando. Lo fundamental es tener esa distancia de saber que te agarras, que te ayuda para sostenerte en tu trabajo, pero que tenés que tener la escucha, tenés que tener otro canal abierto que te permita ingresar lo novedoso para no encajarlo en el dispositivo. No estamos de acuerdo, ¿no? O sea, para no encajarlo en el diccionario. No sé si se entiende. Este es esto y entonces entra acá. No sé si me explico. Hay una zona de incertidumbre que te propone la singularidad situacional. Por eso toda psicología clínica es en suma situacionista. Es más, hasta toda producción es situacionista, podríamos decirla. Pero esto es algo que Guy Debord, que era un famoso filósofo y crítico de arte en Francia, fundó lo que se llamó el movimiento situacionista, ¿no?, allá en la década de los 60, ¿no? Él tiene un hermoso libro que es divino para leerlo en la semana de turismo, en la semana de vacaciones, de invierno, etcétera. Se llama el espectáculo de show, el show espectáculo se llama, ¿no?, que es un trabajo analítico sobre cómo el montaje del arte se transforma en un espectáculo y en un show, y es una mercadería más dentro del sistema de la cotidianidad. Y él va a reclamar que el acto artístico, que todo acto artístico y que toda producción artística tiende a romper transgresivamente con los moldes establecidos, el establishment. Y que la dificultad del artista es, en la medida que rompe con el molde anterior, cómo se reinserta, o sea, cómo provoca y produce su propio público, que es algo que le pasó a Freud cuando empezó a innovar brutalmente. Es algo que le pasó también a la psicología cognitiva con Gardner y todos ellos, digamos, cuando empezaron a innovar. Era difícil entrar, era difícil como entrar al modelo, porque el modelo preestablecido no permitía el ingreso de las novedades. Entonces, la episteme situacionista clínica tiene que ser explicitar las condiciones del contexto situacional, para que de esta manera podamos entender en qué estamos, en qué jerga estamos hablando y de lo que estamos hablando. Y esto hace entonces que pensemos realmente que, si bien tenemos que agarrarnos de los andamios de estos autores y de estos constructores de teorías, etcétera, etcétera, también tenemos que tener la plasticidad suficiente para poder acompañar al otro, ¿no?, al otro sufriente, para poder albergar en nuestra cabeza la novedad y producir una novedad en nosotros mismos. Y esto es lo que se llama una escucha clínica. Esto es una escucha analítica.
Es ver aquello que aparece como evidente, pero transformarlo en otra cosa. Y esto es una cuestión en donde el paradigma clínico durante años estuvo dominada por la tesis de la traumatología, o sea, del trauma, ¿no? Y a partir de las situaciones de posguerra, o sea, del efecto brutal de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la primera y la segunda, etcétera, del siglo de las guerras, lo que empezó a ocurrir con la Guerra Fría, con el establecimiento del PAC, Unión Soviética y Estados Unidos del otro lado, generó un campo social que ustedes hoy no lo perciben con esta magnitud, pero que nosotros lo vivimos con esa magnitud. Por eso, cuando dicen, no, pero ¿cómo es posible que Mujica agarrara las armas en aquella época? No sé si se entiende, ¿no? Entonces, en la década de los 60 estábamos todos armados hasta los fierros, ¿viste? Bla, bla, bla. Y ahora estamos en otra cosa. Sí, sí, pero el PAC que había en la década de los 60 era ni más ni menos que una problemática de un conflicto mundial que se llamó Guerra Fría. La Guerra Fría lo que introduce, y esto aunque parezca mentira, diga, pero esto es de ciencia ficción, no, lo que introduce es un enorme campo de incertidumbre, de visibilidad del futuro. Es más, las visiones que tenían los artistas del futuro da origen a la ciencia ficción. Y ciertas líneas de la literatura de la ciencia ficción se mueven en zonas absolutamente escabrosas, ¿no? Tierra devastada, sobrevivientes, etc. Hemos visto, yo qué sé, la famosa serie Terminator, ¿no? Las 4, las 5, ahora van a sacar las 5 porque ya es un negocio, es una franquicia como James Bond. Bueno, James Bond es un producto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, esta suerte como de incertidumbre social, pero que no es el problema del acto terrorista que entra una bomba en un lugar y destruye 40, 50, 80, 100 personas, 3.000 personas como fueron con las torres de Manhattan, sino que es otro problema, es que no queda nada. Y esta incertidumbre provocó una suerte de cortoplacismo subjetivante, en donde el problema era el futuro, señores. Y esta vuelta de tuerca, o sea que fíjense, la producción de Lacan se encuentra en un contexto absolutamente diferenciado del de Freud. Freud ingresa ingresa con el aparato de la modernidad, ¿no? En la época imperial británica. Él tiene todo Descartes en la cabeza y el modernismo colocado. Esto es un objeto, esto es una representación, esto es un sujeto, etc. Está todo armadito. E ingresa en las guerras mundiales que le devasta el sistema, y por eso sus trabajos son bastante de corte pesimista, cínico diríamos, guardando el hecho de que el concepto de cínico ha sido vulgarizado y deteriorado en el uso vulgar del... Pero cuando vas a los cínicos, a los filósofos cínicos, agárrate Catalina. El último seminario de Michel Foucault es sobre los cínicos. El último seminario que dio en vida. Él sabía que se estaba muriendo de SIDA, ¿no? Y él produce el seminario un seminario encargado de la biopolítica, que es lo que él venía trabajando, y él produce magistralmente una relectura sobre los cínicos. Y es más, se acerca a él definirse como un cínico y a entender a Freud desde ese lado. El cínico es aquel que grita las verdades desnudas en la plaza, como hacía Diógenes Laetita, que fue maestro de Alejandro Magno y se peleaba con Aristóteles, ¿no? Porque era de los dinámicos, no de los estructurales como Aristóteles, sino que era de los dinámicos. Era más del lado de Heráclito y todos los muchachos que hablan de los procesos y no de la confirmación del dato. En esa puja
surge un concepto brutal, que es el concepto de clinamen, en el cual van a discutir enormemente entre Aristóteles, Diógenes Laertita y varios más, toda esta problemática de la teoría atómica, en donde dicen que el átomo tiene un movimiento desviado, porque el clinamen quiere decir desvío. Clinamen está asociado a clinos, que es aquel que está yaciente, sufriente, que tiene que ver con la clínica. Por eso nosotros en nuestro artículo, en nuestro trabajo, decimos que la clínica es un clinamen, porque en la singularidad lo que vamos a observar es un desvío de la norma. Y cada uno de nosotros no entra en ningún modelo mental. Pero cada uno de nosotros puede hacer referencia al modelo mental. Pero no somos el modelo mental. ¿Se entiende esto? O sea, no somos esa abstracción que puedo dibujar en el pizarrón. Que nuestra singularización marca un devenir diferente. Y que uno de los puntos básicos, entonces, aunado con la incertidumbre social de la década del 50, el establecimiento de la guerra siria y el fin del mundo, la preocupación era por el futuro. Y es aquí que Lacan pone el término de la problemática de la anticipación, de la prevención y la previsión del acto. Esto es, ¿hacia dónde va el sujeto? ¿Cuál es el problema de su devenir? Y cómo un sujeto puede enfermarse no por un efecto traumático, sino se enferma de futuro. O sea, se enferma de futuro. ¿Cómo puede enfermarse de futuro? ¿Cómo puede hacerlo cuando en realidad Lacan, cuando trabajaba con la psicosis, él veía que la restitución delirante del psicótico es una construcción fantasiosa del armado de un universo inexistente en la realidad, pero sí existente en la certeza personal del sujeto? Y que esto le permitía al sujeto proyectarse hacia un futuro y diagramar una novela de sí mismo e inventarse y reinventarse a sí mismo. Que es lo que ocurre con el delirio paranoico estructurado, ¿no? El sujeto no vive en esta realidad de la hamburguesa, de pagar la cuenta, ¿no? O de si tengo para el mate o no, o si me da para la nafta o no, o el problema de mi mujer o de mi hermano o de mi hijo, etcétera, etcétera, sino que vive en una realidad inventada que le promete un futuro de sufrimiento, pero heroico. Hay un rasgo en el delirio paranoico, psicótico, que tiene que ver con la figura del héroe, en donde el sujeto o es un héroe denostado, es un ángel caído, de ahí toda la constitución religiosa de ellos, ¿no? O es un héroe político que va a salvar el mundo porque está aliado a vaya a saber quién. Muchos hablan con Cristo, ¿no? Que es un personaje absolutamente funcional a esto, ¿no? De la misma manera que otros hablan con Hitler, porque Hitler de los 50 para acá se transformó en un personaje funcional también para la paranoia delirante, ¿no? Una especie de reencarnación de Mefistos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a observar en la problemática situacionista es que ante una situación de sufrimiento nosotros tenemos que producir una metodología de abordaje. Para producirla necesitamos crear un sistema de encuadramientos o de encuadres para generar un set. Y el set es marcar el encuadre, esto es, producir una serie de constantes para que dentro de esas constantes se produzcan las variables de un proceso y donde esa constante permite que el clinos, el sujeto sufriente, y el terapeuta o el psicólogo clínico o analista se ubique dentro de ese diagrama. Entonces, el encuadre, ¿no?, es lo que se llama como el ámbito de la consulta clínica. Entonces, el encuadre es lo explicitado de un dispositivo.
¿Se entiende? Y acá lo relaciono con el concepto de dispositivo. Ustedes saben que el concepto de dispositivo es un concepto que se trabajó en la década de los 60 en Francia. Varios autores hacían referencia a eso. Robert Castel, por ejemplo, que fue uno de los que más lo utilizó. Hasta que vino el pelado, me refiero a Foucault, y le dio un giro extraordinario. Absolutamente extraordinario. Y el giro esencial que él le va a dar, su cumbre, su princeps básica, es en el libro Vigilar y Castigar. Este es un libro que, si bien es un análisis de la cárcel, es la introducción operatoria funcional de un concepto filosófico. A la estatura del concepto filosófico lo eleva Foucault, ¿no? Realizando este texto maravilloso en el año 1975, texto que no tiene ninguna citación bibliográfica ni bibliografía al final. Lo interrumpe, luego de escribir, dice, bueno, por aquí dejamos, como casi una interrupción lacaniana, por aquí dejamos para otras investigaciones. Cierro el libro, pum, y lo cierra con un punto, y se acabó el libro. Y vas atrás, no tiene bibliografía el libro. ¿Se entiende esto? Pero esas dotes de magnificencia las puede hacer un genio creador como él. No digo que ustedes créanse que lo pueden realizar. Yo no me atrevo. Pero Michel Foucault, que había sido profesor, doctor, se puede dar el lujo de escribir como a él se le da la gana. Y este libro es maravilloso porque coloca el concepto de dispositivo en un posicionamiento epistémico singular. Y va a decir que los hombres producen dispositivos y que los mismos tienen una cualidad de flujo entre lo verbal y lo extraverbal. Tienen esa cualidad de flujo de lo posible de ser explicitado y lo no posible de explicitar. Con lo cual le da a la dimensión de la invención humana un aspecto de no control, de incertidumbre, de imposibilidad de dar cuenta de lo que se está haciendo. En esto es absolutamente concordante con el teorema número 1 de Gödel, ¿no? Yo les hablé de Kurt Gödel, ¿no? La vez pasada, ¿no? ¿Les hablé? O me estoy confundiendo con otro seminario, porque miren que mi disco duro anda. Kurt Gödel es el lógico matemático más importante del siglo XX. Quizás todavía no ha nacido otro matemático que lo haya superado a él. A pesar de que acá en la universidad dicen, no, gran matemático, no. Si querés saber sobre matemáticas tenés que meterte con Kurt Gödel, ¿no? ¿No les hablé que Kurt Gödel caminaba con Einstein en Princeton? No, entonces es en el otro seminario. El tema es el siguiente, el teorema número 1 de Kurt Gödel, que lo hizo cuando tenía creo que 23, 24 años, no recuerdo bien, googleenlo y se van a dar cuenta ahí. Ya mi memoria no es tan buena, pero su tesis doctoral es de 9 páginas nada más, y es el teorema número 1 de él, que causa una conmoción en las ciencias, porque dice que ninguna teoría científica puede probarse a sí misma. Es imposible que se pruebe a sí misma, porque tiene una zona absoluta de incertidumbre. Con lo cual, esto refrenda después, en años después, en que Deleuze diga, toda teoría siempre es fragmentaria y es absolutamente parcial. No hay una teoría holística, es una ideación. Lo holístico es una ideación religiosa, señores. Desde el punto de vista de las ciencias es un ciego que anda trastabillando, se equivoca, reformula, es absolutamente humana. La religión tiene una zona de inhumanidad.
sea, la religión se encarga de los humanos, pero hay una zona de la propia religión que es inhumana. ¿Y por qué es inhumana? Porque es Dios que nos creó a nosotros. Dios es un concepto que está por fuera de lo humano dentro del campo teológico. Dios es humano, pero es más que humano. ¿Se entiende esto? Porque creó el universo. Entonces es más que humano. Es otra cosa. ¿Se entiende? Y está comprendido, su punto ciego de la religión está comprendida en sí misma, como otra cosa. Las ciencias en el modernismo, en la etapa modernística, que viene de Descartes hasta Einstein, podemos fecharla, eso sí es un dato, porque Einstein derrumba el modernismo, digamos. Einstein es el que científicamente lo derrumba, el modernismo sociológicamente se derrumba ahora, con la revolución cibernética, ¿no? Revolución cibernética que de alguna manera está promovida por el propio modernismo, porque las funciones son sacadas de Kant, las funciones técnicas, ¿no? Lo que sí es interesante es que en este contexto situacionista de la clínica, tenemos una clínica modernista, una clínica que cree en los modelos, creemos en una clínica absolutamente sedentarizada, formateada, que permite perfectamente designar cuáles son los casos, cuál es el modelo mental, cuál es el modelo del trastorno patológico, cómo esto se desarrolla, cómo se creó, se desarrolló, etc. Tenemos una propedéutica específica y esa es una clínica modernista. Freud sufre la tensión como buen clínico que arma su clínica a partir de la experiencia directa. Como está ligado a la praxis y continúa ligado a la praxis, su construcción teórica es una praxología que se construye situacionísticamente por caso. Cada caso construye una posibilidad. Y en este sentido, se prefiguran determinados casos clínicos como modelos. Neurótico, histérico, obsesivo, ¿no? Fóbico, ¿se entiende? Psicótico, paranoide, esquizofrenia, parafrenias, etc. Pero esa modelización sufre tensiones constantes que permanentemente en la modernidad está ubicado que el pasado condiciona absolutamente el presente. Y es de la literatura, es desde la literatura, desde las artes, desde la física cuántica, desde las matemáticas de Boole y de Gödel, ¿no?, que se empieza a confirmar de que hay una zona de incertidumbre en las propias ciencias duras y también en la estructura modernista. Pasamos al posmodernismo. Y ahí es cuando los clínicos empiezan a preguntarse qué pasa con el futuro en un contexto social mundial con unas características de deadline, o sea que en cualquier momento hay una deadline, porque alguien aprieta el botón y el mapa mundis, tal como lo conoce la raza humana, desaparecería y la historia sería otra. ¿Recuerdan la frase de Einstein que diría la cuarta guerra mundial, ¿no? La cuarta guerra mundial la pelearíamos con piedras y con palos, ¿no? Porque la tercera habría devastado absolutamente todo. Con lo cual, esta prefiguración subjetiva hace este campo de incertidumbre en donde los sujetos y los clínicos y el sufrimiento apunta hacia un devenir de una enorme incertidumbre. Y es acá cuando, de alguna manera, nos preguntamos por la condición del futuro, y este es el punto en donde, a partir de las frustraciones reales del neurótico en el futuro, es que el sujeto puede entrar en depresión. Concretamente, si a todos nosotros nos venden un universo maravilloso, que tú estudiando después vas a poder lograr tus objetivos reales,
el dinero maravilloso para conseguir todas las cosas. Te vas a casar con el hombre maravilloso de tu vida y la mujer maravillosa. Vas a construir tu familia, vas a tener una descendencia maravillosa, vas a estar todo bárbaro, vas a tener un auto bárbaro, vas a tener casita, viaje, bla, bla, bla. Vos compraste todo ese universo. Vos lo comprás. Y esa es una ideación a futuro. Que es la ideación maravillosa que vos te haces de tu cabecita. Pero después te das cuenta que en la realidad te estás sopapeando a cada rato, ¿no? Porque uno vive a los sopapos la vida, ¿no? La vida es bastante intensa en ese punto, ¿no? Entonces de pronto tu novia o tu mujer te engaña, tu hombre te engañó, ¿no? El trabajo ganas una miseria, estás siempre, ¿cómo llego al fin de mes? Estás pidiéndole guita a los abuelos, a los viejos, etcétera, estás siempre preocupado, etcétera, etcétera. O sea, vivís en una zona de incertidumbre, con lo cual vos soñabas con algo y de pronto, pim, 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 te cachetean de cada lado. Con lo cual vos entrás en una zona intensa, subjetiva, de querer aprender un futuro posible que te están vendiendo por televisión a cada rato y que vas a tener la ropa que usa fulana, ¿no? Y que después no la vas a tener, ¿no? O porque después lo que compraste es una basura, ¿no? O lo que no te funciona para nada, y todo es rápidamente intercambiable. Entonces tu consistencia se vuelve líquida, diría Bauman, y todo se te vuelve líquido. Entonces vos decís, yo acá soy el campeón de la depresión, porque me he comprado todos los boletos y me salen, de los 100 boletos que tengo, apenas me sale 1,5, con lo cual entro en depresión. Por eso, por la OMS, lo principal y declarado es la depresión a nivel planetario. Pero no solamente porque el universo del merchandising nos ha vendido un mundo de on the rocks, ¿no? Y estar en la playita, ¿viste? Y estar pesando siempre toda la vida 50 kilos, ¿no? Sí, estar maravillosamente atlético siempre, ¿no? Y darte cuenta que después todo se te viene abajo por la ley de gravedad, ¿no? Y que todo va para abajo, porque todo termina allá abajo, ¿entendés? Entonces, ir percatándote de eso, fácilmente entras en depresión. Entonces, en este punto de la inflexión de la subjetividad, es que uno agarra y dice, bueno, uno sufre también por aquello que no va a tener ni nunca tuvo, pero que en algún punto hay lo que se llama esto que es clave, la condición deseante del sujeto. Y en este punto clave es en donde aplica Freud toda su clínica. El deseo no solamente es un deseo de reparación de algo traumatizado, de algo que quedó tullido en nosotros, de un dolor antiguo. No solamente es un deseo de reparación, sino que es un deseo de anhelo, de anhelar algo que está a futuro. Y esta tensión dinámica entre el futuro y el pasado es lo que hace la situación presente sea absolutamente singular, muy distinta, la tuya, la mía, de la de los demás. Y es en este encuentro que uno tiene que producir un contexto de seguridad necesario y que por tanto uno tiene que desarrollar una técnica, y dentro de esa técnica uno va a plantear una serie de normas explícitas, básicas, del dispositivo que denominamos encuadre. Y esas normas son las horas de reunión, los días, la frecuencia, el honorario si lo hay, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo se va a trabajar? ¿Qué características tiene el trabajo? Todo aquello que se explicite pasa a ser parte del encuadre, en donde uno hace un contrato virtual de palabra, porque lo que uno va a rescatar en ese espacio, señores, es la palabra. Hay otras técnicas psicoterapéuticas que van a rescatar la palabra y la acción. Para eso son técnicas psicoterapéuticas de acción que fueron inauguradas por Jacob Levi Moreno en el psicodrama, ¿no? Que fue el primero que empezó a introducir la técnica de acción dentro del trabajo de un set, ¿no? Pero también lo importante es ver que los encuadres tienen sus transformaciones, desfiguraciones
y distintas conformaciones. El princeps, el principal, fue el encuadre que heredó el modernismo, que tiene que ver con el encuadre individual, lo que es la consulta individual. Entonces, el concepto de consulta tiene que ver con que hay alguien que oferta como dispositivo, oferta algo y hay una demanda, o que uno trata de capturar una demanda, que es lo que hace la medicina. La medicina captura el sufrimiento y lo institucionaliza en formas de establishments hospitalarios y de procedimientos de dispositivos clínicos. Los psicólogos clínicos hacemos lo mismo. Damos una serie de ofertas, ofertamos determinados espacios para que la gente se adhiera a eso. Entonces, el concepto de consulta, la consulta clínica, es una relación de oferta-demanda que se establece en un ámbito institucional determinado que tiene que ver con el sufrimiento humano, o sea, con la clínica, tanto médica como psicológica. Hay un trabajo ahí de Lubartowski en donde señala la distinción clave entre lo que es la clínica médica y la clínica psicológica. Ella apunta fundamentalmente, Raquel, que fue docente acá, profesora de esta facultad, que a veces la invitamos y viene y vamos a ver si podemos grabar algunas cosas con ella, para que estén en la plataforma. Raquel pone el punto en que la psicología clínica, la característica esencial que tiene es el rescate de la palabra y del deseo humano. Cosa que no está muy puesta en funcionamiento en la parte de lo que es la clínica médica. Porque la clínica médica es absolutamente... La clínica médica occidental es un dispositivo de transmisión de saberes, dice Foucault, en El nacimiento de la clínica, el texto de trabajo de la década del 60 de él. Él dice que la clínica médica es un dispositivo de transmisión de saberes que permiten perpetuarse, reformularse constantemente y que tienen como objeto el tema de la vida y la muerte, señores. ¿No? O sea que la clínica médica se coloca dentro del paradigma entre la vida y la muerte y no en el deseo, que es otra cosa. ¿Me explico? O sea que la clínica médica va a jugar un campo esencialmente de lucha, de forceps, en esa tensión entre la vida y la muerte. Y que por tanto toda la operatoria médica es absolutamente sobre el cuerpo del sujeto. Porque de lo que se trata es de mantenerlo con vida. Esa es la función del médico. Aliviar el dolor es un tema que devendría en la operatoria médica como problemática para el siglo XIX, cuando se comienza a hacer intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo sedar al tipo para que no esté gritando mientras yo le estoy abriendo? No sé si se entiende, porque antes se abría. ¿Ustedes creen que las sedaciones existían antes? No, antes lo abrían, los emborrachaban, como hacían los vaqueros, los cowboys en las películas, tomate todo el whisky, así te desmayás, ¿no? O le ponían cloroformo, pero el cloroformo aguantaba un rato. Cuando activás de pronto los cortes, el tipo se despierta por el dolor. Entonces, de vuelta a cloroformo, entonces lo inhibías, entonces tenías que ver la pulsación que no se te fuera para el otro lado. No sé si se entiende, o sea que se lo sedaba a medias. Entonces, en ese punto, el trabajo médico va sobre el sufrimiento orgánico, sobre el dolor orgánico y la permanencia de la vida y la funcionalidad orgánica. En cambio, en psiquiatría aparece como el enigma de la enfermedad mental, y en psiquiatría aparece esto de que qué pasa con estas personas que se quieren matar, que hay un deseo de muerte, porque lo hay. El pasaje al acto, según Lacan, es una estructura particular donde el deseo se provoca como afánasis. Es un punto ciego, el sujeto entra en el acto, entra en el cero y se transforma en un real.
y pasa a otra vida. O sea, su condición vital ya no es imprescindible. Entonces la decisión de matarse es una condición de un enigma para la psiquiatría que está directamente ligado al deseo de vida de lo que plantea Freud. ¿Se entiende? Entonces la psicología clínica, tal como la entendemos, ¿no? Como la entiende Raquel también, en la cual yo estoy de acuerdo, digamos, es esa tensión pulsionante vital que marca la problemática del deseo y el recurso del humano a comunicarse a través de la palabra. Entonces es en esa dimensión que el encuadre y la consulta clínica psicológica se plantea. En el campo de la dimensión de la palabra y la acción, de acuerdo a determinadas técnicas, ¿no? A determinados dispositivos que nosotros podemos propender a investigar, ¿no? Como por ejemplo aplicar un Rorschach, ¿no? Aplicar una técnica de test para medir cognitivamente determinadas habilidades, que es lo que hacemos con los niños para poder discriminar su nivel atencional o no, su foco de inteligencia, su capacidad de abstracción en la edad que tiene, etcétera. Poder detectar su CI verbal, su CI lingüístico, su CI matemático y estas 7 inteligencias que desarrollaron los cognitivistas. Entonces podemos aplicar una técnica como el test de Million cognitivista, que te da una paramétrica absoluta total de la personalidad del sujeto. Son más de 200 preguntas, se establece un encuadre rígido y se hace todo a través de 2 semanas de interacción con el sujeto, digamos, se llena eso y vos podés aplicar, digamos, una estructura de personalidad de acuerdo a los parámetros de Philip Lerch, digamos, y podés decir que cognitivamente este sujeto es habilitante para A, B, C, D, y podés hacer un diagrama, una cartografía de sus capacidades mentales, ¿no? Y eso te da una impronta de un diagnóstico diferencial entre patológico a través del DSM-5, digamos, a través del Rorschach y de otras técnicas, y con el Million podés armar una estructura de personalidad y existe un diagnóstico absolutamente modernista, sedentario, y decís, el sujeto es esto, ¿no? Pero esa es una fotografía situacional, como decíamos en la otra clase. En cambio, la entrevista abierta en la consulta clínica es otro diagrama en donde uno deja expresar al otro su deseo, su palabra y su sufrimiento. Entonces, cuando lo dejamos hablar libremente, de hable lo que le pasa, por qué consulta, qué es lo que le sucede, qué problemas tiene, uno abre la entrevista de esa manera y deja que el otro se explaya por donde sea. Porque ahí nos vamos a dar cuenta su sistema asociativo, su nivel de asociación, sus niveles, sus capacidades de relacionamiento, su capacidad intelectual inclusive, su cultura, sus capacidades mnémicas, o sea, de memorización, sus capacidades de sentir por el otro o de sentir por sí. ¿Se entiende? O sea, se diagrama otra forma que es un diagnóstico situacionista y sociodinámico, porque está produciendo una dinámica, porque nos está haciendo un relato biográfico en donde en ese relato también entran otros personajes. Porque basta con que le demos un micrófono a alguien y te empieza a hablar de su problema para que empiece a hablar de fulano, perengano, sultano, y se transforma en una chismosa de feria hablando de todo el mundo, o hablando de los personajes que lo circundan y que le generan las situaciones que le generan, o le producen las situaciones que le producen, o cómo sufre con esos otros, o cómo sufre por causa de ellos, ¿no? O porque él se siente mal y hace sufrir a otros. Entonces los niveles de culpa y proyección e introyección están todo el tiempo hablando sobre personajes que para nosotros son ficticios porque no existen, pero existen en la certeza de la realidad de que el otro nos transmite. Y en ese campo de consulta, la intervención clínica, la primera intervención es el set. Cuando uno le dice, bueno, puede hablar. Nadie le dice, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Uno deja hablar.
De pronto interrumpe en un momento, bueno, nos estamos acercando al final. Y acá está el tema del encuadre, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo de una entrevista? ¿Se entiende esto? O sea, y ahí entramos en... Los franceses establecen 45 minutos. Muchos los franceses. Y otros establecen los famosos 50 minutos. Y otros en la mutualista te dice, ¿no? Al psiquiatra de la mutualista dice, mirá que tenés 10 minutos por paciente, porque además te arman el sistema, el dispositivo es ese. El psiquiatra, la consulta psiquiátrica es, para ver pacientes nuevos, tanto, 20 minutos. Para repetir, 10 minutos. Ahora, en esto del repetir, esto es antipsiquiátrico, diríamos. O sea, repetir, ¿viste? ¿El sujeto es el mismo que viene y repite? O sea, si está bien estructurado su sintomatología, está bueno. Porque es una clínica bien típicamente sedentaria y no nómade o móvil como yo planteo en algunos de mis trabajos. Sino que realmente es una clínica de repetir, de la repitencia. Que es algo que, ojo, que repetimos, es algo que Freud lo descubrió perfectamente, habló de pulsión de repetición. Eso Freud lo constata clínicamente y lo lee Nietzsche. No se lo va a reconocer a Nietzsche, never, porque el 90% de las ideas de Freud son de Nietzsche. Pero no se las va a reconocer. Porque él dice, él es un filósofo, yo soy un científico. ¿Se entiende el paradigma de la discrepancia que tenía? No tenía ninguna discrepancia con Nietzsche. Hay una reunión plenaria de la reunión de los miércoles en 1904 por ahí, en donde uno de los colegas de Freud, de los pioneros que estaba al lado de él, presenta a Nietzsche. Y Freud se calla, es un silencio absoluto, y dice, bueno, pero hay que entender de que él es un filósofo. Él no puede constatar nada de lo que dice porque no tiene ninguna praxis clínica. Entonces no puede afirmarlo. Son especulaciones del filósofo. Él estaba desesperado que a él lo metieran dentro de la filosofía, por eso jamás habla de Nietzsche. Porque el problema de la repetición está en Nietzsche, ¿no? El tema, aquel que se da cuenta de la estructura de repitencia es Nietzsche. Y no por su propia locura, sino por su enorme capacidad de elucidación que tenía Nietzsche, ¿no? Es de los filósofos más impresionantes que hay en este proceso que Castoriadis denominaba elucidación. Hay poca gente que tiene esa capacidad. Foucault es uno de ellos. Entonces, en este punto, la primera como intervención es el tiempo que te doy, el tiempo que te otorgo, el tiempo que otorgo desde mi técnica de trabajo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque marca lo que es la entrevista, marca lo que es el inicio de la consulta clínica. Que puede ser grupal, que puede ser familiar, que puede ser de pareja, que puede ser individual. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? De los modos de intervención y todo eso. Pero lo que sí quiero decirles es que la problemática de cómo introducimos el encuadre es importantísimo porque es un acto que se hace en la transferencia del otro. Y acá es un tema, digamos, que vamos a inaugurar, a trabajar bastante en la que viene. En la que viene vamos a trabajar transferencia, implicación y transversalidad. Hay un artículo mío que está por ahí, lo pueden leer como para empezar a despejar algo. Y también implicación y transversalidad. Porque tienen que ver en cómo se diseñan los dispositivos de intervención. Porque lo primero que va a constatar Freud es que en la entrevista ocurren procesos transferenciales del sujeto hacia el analista y viceversa, la contratransferencia del analista hacia el sujeto, y estos procesos están dados como procesos dinámicos que se dan
en una constante de espacio y tiempo, que es el encuadre. Entonces, lo que vamos a observar es que el encuadre va a oficiar, como los psicoanalistas denominaban, como Blecher denominaba, como un no proceso. Porque lo que vamos a trabajar es el proceso que el sujeto trae. Y la parte de lo que es el encuadre, lo que es el horario, el honorario, el lugar, etcétera, y las formas del trabajo. Porque un psicoanalista te dice, recuéstese en el diván y diga todo lo que aparezca en su cabeza. Eso es lo que dice un psicoanalista, ¿no? Un psicoterapeuta, psicoanalítico o de otro palo, no importa cuál, te va a decir, siéntese y dígame lo que le pasa. ¿Se entiende? O sea, dígame lo que le pasa. En cambio, lo que va a decir un psicoanalista, diga todo lo que pasa por la cabeza, que es diferente. ¿Se entiende? No es decirme ordenadamente lo que le pasa. Explíqueme, no es que yo escucho tu problema. A ver, ¿cuál problema tenés? Entonces vos haces un esfuerzo para comunicarte el problema al otro. El psicoanalista dice, no, usted no haga ningún esfuerzo en decirme lo que le pasa. Dígame lo que le pasa en la cabeza. Diga lo que pasa por su conciencia en la cabeza. Hasta el detalle más mínimo. Esa es la regla de la asociación libre. Dígalo todo, dice Jean Laplanche. Lo dijo Lacan antes, ¿no? Sé tú. Dígalo todo. Entonces, todo lo que pasa por la cabeza. Si yo estoy hablando y miro la botella de salud, tengo que decir, mire, lo que pasa es que estoy hablando y tengo ganas de tomar salud. La miré varias veces porque no tengo tiempo de darle, ¿viste? ¿Entendés? Porque si no, me pierdo el tiempo de decirles algo. Pero entonces, a lo que voy es a esto. De que dígalo todo, es decirlo todo y es muy difícil decirlo todo. Es más, cuando estamos frente a un amigo, por eso una psicoterapia nunca es como un amigo, ni que no, este me escucha, o como un cura, ¿no? Que después te manda 10 Padres Nuestros, Ave Marías y toda la cosa, ¿no? Y te perdona, ¿viste? Bla, bla, bla. No, sino que, no digo que no haya curas psicoanalistas, los hay, ¿no? Son interesantes, gente muy interesante. Sino que esto es una asociación, ¿verdad? Porque me saltaron los nombres de varios, ¿no? Y de varios que conozco personalmente. Pero lo que es interesante es poder entender de que de pronto en decirlo todo es una operación mental absolutamente distinta a cuando yo me comunico contigo y hago un esfuerzo para ser claro en lo que creo te tengo que decir para que tú me entiendas. Y lo que le dice el analista o el psicoanalista, lo que le dice Freud, lo dijo desde el principio, después de que varias veces las mujeres le decían, cállese, profesor, y escúcheme, ¿no? Porque las histéricas del siglo XIX le decían, profesor, no me cuente una teoría, escúcheme lo que yo tengo que decirle, lo que me pasa es esto. Quieren hablar, las mujeres quieren hablar. Y el viejo les tiraba con una teoría encima, ¿no? O sea, era la primera etapa del pionero, ¿no? O sea, que esta explicación tiene que ver con esto, y le explicaba lo que le pasaba. No me explique nada. Yo sé lo que me pasa. Le quiero decir a usted, déjeme hablar. Entonces, cuando se dan cuenta de la talking cure, como dicen, ¿no? Por Berta Pappenheim, que les hablaba en inglés, ¿no? I want to talk in English, ¿no? Entonces, he talked in English, he forgave all the German. Él se olvidó totalmente del alemán y hablaba en inglés, y ellos, como sabían inglés, la escuchaban, digamos. Entonces, The Talking Cure. Entonces, claro, The Talking Cure es lo que Berta Pappenheim inaugura, Ana O, para más claro. Del otro lado, ya los ingleses lo habían descubierto, y Charcot también lo había descubierto también, porque Charcot también se pasaba, la oreja se le caía de las histéricas hablando. Pero el tema clave era cómo introducir una regla de esta naturaleza, es tratar de desenganchar y desinhibir el aparato de represión que nosotros tenemos cuando nos comunicamos con el otro, para no decir las barbaridades que se nos ocurren en la cabeza, que a cada rato son monumentales, ¿no? Que a veces nos encontramos pensando en cada cosa, a este lo mato, ¿no? Así, ¿viste? Uno se transforma en una especie de bicho, ¿no? De animal que serpentea por ahí, ¿viste? Que como así también se calienta con cada flaco, que uno dice, y esto lo mirás después 2 veces y decís, ¿qué pasó? Entonces, te pasan cosas
¿no?, erotomaníacamente y agresivamente a lo largo del día, sucesivas veces. Pensás en eros y en agresión. Permanentemente estás ting, 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 a este lo mato. Mira lo que me hace, mira lo que el profesor nos puso para estudiar, no lo queremos matar, es un hijo de su madre, bla, bla, bla. Y relajamos a toda su familia, ni la conocemos, etcétera, etcétera. Adentro de nuestra cabeza tenemos una gran puteada que es difícil denunciarla, ¿no?, porque además no la hacemos. Cuidamos la civilización. Decime. Tengo una pregunta. En estos movimientos transferenciales y contratransferenciales, ¿cómo se juega la seguridad psicológica? ¿O es posible? Está buenísima la pregunta. Porque la seguridad, de lo que vos decís, yo creo que la seguridad psicológica surge en el momento... Mira, voy a citar a un autor que no es muy citado acá, pero que hay que conocerlo mucho, porque para mí es brillante. Se llama Karl Jaspers. Jaspers decía que había que producir lo que se llama un fenómeno empático. Y el fenómeno empático no es unidireccionalmente, no es que tengas vos una capacidad empática, no es que seas un tipo agradable y que todos te miran y te dicen, yo a este le tengo confianza, no. Sino que la empatía es un proceso de producción conjunta. Y esto es lo que pasa en el campo de la seguridad, ¿no?, psicológica, ¿no? O sea, es un proceso absolutamente subjetivo y que se produce en el encuentro con el otro. Es más, yo cuando hago la primera entrevista y después termina la primera entrevista, les digo, mire, a cualquiera de los pacientes, siempre se los digo, usted tiene la posibilidad de poder elegir otro terapeuta, ¿no?, otro psicoterapeuta. Haga el favor de buscarlo. Usted me vio a mí, vaya y piénsese cómo se sintió acá conmigo. Si usted encontró algún obstáculo, alguna situación, si tiene ganas de comentármelo, me lo comenta. Si usted no tiene ninguna ganas de comentármelo, usted tiene el poder de decidir con quién quiere trabajar, porque esto es como elegir una novia, es como elegir un novio. No es fácil. ¿Se entiende? Entonces, inclusive para un analista es importante cómo uno se siente, porque también un buen analista sabe cuáles son los límites que tiene, los límites situacionales en su vida. Cuando empezás, lo digo por experiencia, ¿no?, ya tengo más de 35 años de experiencia clínica. Cuando empezás, agarrás cualquier viaje, te subís a cualquier tren, porque querés aprender. Y cuando tenés una condición de buen análisis personal y decís, me aventuro, te aventurás. Y te vas a encontrar con patologías que haces un buen clinch, o sea, que agarrás bien. Y hay otras que te cuestan enormemente. ¿Se entiende esto? O sea que vos te ves también afectado en esta situación. Entonces tú también tenés que ver, por eso decía muy bien Lacan, el deseo personal de uno, el deseo de que, si yo quiero trabajar con esta persona, ¿se entiende? O sea, ¿cuál es mi deseo de poder trabajar con esta persona? ¿En dónde se me prefigura? Y esto es algo que un buen analista a los 20 minutos se tiene que dar cuenta de sí mismo en relación a esa persona. Necesita nada más que 20 minutos. Si necesitas más tiempo, estás en duda, abandone. Si estás en duda, abandona. Porque no te sentís seguro vos como analista, como psicoterapeuta. Entonces abandonalo. Derivalo, hace una buena derivación, ¿se entiende? Entonces le das la posibilidad, por eso el encuentro, lo que se llama el imprinting, como decía Lorenz, es fundamental. O sea, ¡pum!, es la mirada, y es decir, este tipo me inspira confianza, esta persona, esta mujer me inspira confianza, yo voy a trabajar con ella. ¿Se entiende? Entonces, en ese punto haces el clinch, vos. Y ese es un punto de una decisión que después es posible de analizarla con el tiempo en transferencia. Porque te vas a dar cuenta de por qué lo elegiste. ¿Por qué elegiste el analista? Y como bien decía Pillon, uno tiene el analista que se merece, ¿no? Porque hay momentos en donde uno no elige, uno agarra lo primero que aparece. Y eso es como estar colgado de perejil de feria, ¿viste? Que te lo regalan, ¿viste? Bueno, es andar así, ¿viste? Cuando vos vas a un lugar y decís, hoy me quiero bombear mal, ¿viste? Y te vas a un toque.
¿viste? Y quiero meterme en el pogo para que me revienten, ¿viste? Bueno, es porque te vas a bombear, ¿viste? Entonces decís, no me importa con quién me voy a golpear. El asunto es que la quiero sentir, ¿entendés? Entonces estás en un nivel, ¿viste? Cuando el indio solar y vos taca, ¿viste? Te das de bomba con eso, está perfecto, ¿viste? A mí me pasó también, ¿viste? En varios conciertos, ¿viste? Yo me llevaba a Eric, ¿viste? Que estábamos todos, íbamos para atrás porque no podíamos aguantar, volvíamos para adelante, y después volvíamos para atrás. Entonces, claro, era como bombearse con eso, ¿viste? Como pegotearse, decir, yo hoy quiero ser más. Es como AC/DC cuando vino a Buenos Aires. Fuimos a la cancha y estaba, ¿viste? Después salíamos, ¿viste? Respirábamos un rato y volvíamos de vuelta porque era lo que nos interesaba, ¿entendés? O sea, entonces, ahí en esa situación, si elegís un analista, en realidad no elegiste nada. Te agarraron, ¿viste? No sé si me explico. Después podés pensar cómo vos te podés pensar en eso. Pero estas son condiciones de una decisión que es absolutamente inconsciente, que después puede ser trabajada en el set a partir del análisis de la transferencia. Bueno, people, nos vemos la que viene.